Hablamos ya de esta conformación desde la Hispania, la América, México, esa triada que acabamos de representar, pues, es esa parte donde por fin tenemos al México conformado. Pero también vamos a hablar de qué pasa con determinados caracteres, algunas mujeres muy interesantes, que normalmente hay que decir, tardaron en llegar a los libros de historia, y que aquí hacemos una analogía entre 2 tipos diferentes de tertulia o de reunión tardeada, vamos a decirlo así. Por un lado, Josefa Ortiz de Domínguez, con las tertulias literarias que enmascaraban en realidad esta cuestión que tenía que ver con el armado de la independencia. Y por otro lado, tenemos a Carlota y a estas reuniones de beneficencia, ¿no? Que se iban armando durante el Segundo Imperio y que dejaron todo un proceder o protocolo. Para hablar de Josefa Ortiz de Domínguez, a mí siempre me gusta comentar que las mujeres en la Nueva España en realidad no tenían voz ni voto, hay que decirlo. Y cuando no tienen voz ni voto nos referimos a que inclusive muchas veces no se les enseñaba a leer o a escribir para que no tuvieran la facultad de buscar su destino, literal. Esa cuestión hace de Josefa Ortiz de Domínguez un personaje interesantísimo porque ella decide por sí misma, tuvo la mala fortuna de quedar huérfana muy chica, se educa sin embargo en un muy buen colegio en las Vizcaínas de la Ciudad de México y al final lo que es interesante de su personaje es que nosotros no podemos creer que las tertulias fueran en su casa sin que ella hubiese invitado a ellas. Es decir, formaba parte de esas conspiraciones de una manera verdaderamente importante. Allende es muy cercano a ella porque es viudo y pretenden que se case con una de sus hijas. Esa es la relación que hay entre Josefa y Allende. Y en ese sentido es que tienen precisamente esos comunicaciones. Por eso es Josefa quien le avisa a él, seguramente por medio de su hija, probablemente, que esta conspiración se ha pues descubierto y que necesitan hacer algo. La independencia nacional es algo que se malentiende mucho porque en un principio en realidad el tema independentista busca qué hacer con México cuando los criollos y la clase gobernante de este lugar saben que Napoleón es dueño de España y que España no está para mandar a nadie. Ese es el principio del tema. Vamos a ver después que justo la consumación de la independencia se da en el proceso ya de qué pasa cuando España decide una constitución liberal. Lo demás es una historia que hemos oído muchísimo, pero que les invito de verdad a leer más de cerca, porque mucho de lo que sabemos no es exactamente como fue.